Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Eso, ojo. Pero valieron las penas las clases de la semana del año pasado. Ahora sí, empezamos oficialmente este 2022, esta quinta temporada con una columna. ¿Quién la para ahora, ¿Quién la para ahora? No, sí, obvio, ahora. Y ojo, y la tenemos acá con un hilito anclada acá para que se quede en Montevideo, Uruguay. Vaya a saber qué nos va a deparar este 2022. ¿Cómo anda, Shelly? ¿Todo bien? Muy bien, chévere, gracias a Dios. Montándome sobre la ola del clima uruguayo, pero sí, ya se nota un poquito en la vocecita porque ella está en Venezuela donde hay mucho calor, todo. Siempre, todo el año. Claro. No hay esas variaciones. Y hoy estamos que, bueno, nosotros, mirá cómo está ella, mirá cómo estoy yo, porque bueno, viene de afuera, pero bueno, miren cómo son los venezolanos. Son, esa parte caribeña la llevan en el alma. Totalmente. Extrañando nuestro calor, nuestras playas, pero disfrutando los tiempos acá, sí. Bueno, y como decimos por acá, Shelly vino por una changuita y quedó efectiva, porque vino el año pasado al casamiento de su hermano, que bueno, que pasó lo mismo, pero bueno, ya echó raíces porque se casó con una uruguaya, y vinieron. Y bueno, conversando, ustedes se acuerdan, les vamos a hacer un recuento para todos que quizás la audiencia se renueva. Shelly vino, cayó un viernes, me acuerdo, con el apóstol Márquez, y empezamos a charlar, le hicimos una entrevista a ella, bueno, nos empezamos a hablar de muchas cosas, y ahí, en vivo, surgió una columna porque ella quiere, justamente como decía la apertura, construir naciones a la medida de Dios, con ¿no? un pensamiento cristiano. Con un pensamiento Aprender cristiano. A pensar como Dios piensa. Y bueno, queremos arrancar esta primer columna del 2022 haciendo quizás un repasito medio por arriba, para luego quizás seguir, obviamente, durante todos los miércoles, a esta hora, para poder plantar esa semilla que necesitamos, que cambiar nuestra Latinoamérica, porque es como un cliché, no, necesitamos cambiar, pero a veces, ¿qué cambios necesitamos? Exacto, necesitamos saber el cómo. Ahí va, porque creo que la iglesia hemos entendido, porque vemos la realidad, vemos afuera y vemos toda la necesidad que hay en nuestros países y hemos entendido que sí necesitamos cambios, pero creo que lo que hace falta es entender cuáles son esos cambios y cómo producir esos cambios. Porque a veces decimos, no, sí, queremos sanar la familia, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es la familia realmente que Dios diseñó? Porque realmente parte de lo que hablábamos el año pasado es cómo nacemos en una sociedad y aunque somos los que nacimos en el Evangelio, somos y crecemos en una familia cristiana, o aquel que llegó luego de adulto a conocer al Señor, comienza a vivir una vida cristiana, pero nadie le dice cómo es el diseño porque nadie lo sabe. Todos asumimos que, bueno, yo crecí con papá y mamá, los que crecieron con papá y mamá, y que eso es todo lo que debe haber en una familia, que debe estar compuesta por una mamá presente y un papá presente. Pero hay una diferencia realmente en cómo lo diseñó Dios y cómo lo piensa el mundo. El mundo considera que nosotros debemos enviar a nuestros hijos para que sea el Estado y que los eduque, pero el pensamiento cristiano no, lo que indica es que son los padres los responsables de la educación. Pero claro, que en todo caso tengo una educación académica, pero en valores, bueno, una maestra no puede suplantar a una mamá. Exacto, y ya va. Y las maestras creen que son mucho más sabias que las mamás. O sea, y que vaya una mamá a decirle a una maestra. Imagínate una maestra que es mamá también. O sea, entonces, como que tiene ese doble peso de decir, no, pues yo sé lo que vos estás hablando. No, está bien, pero vos educá a tus hijos con tu criterio en tu casa. Pero en la escuela enseñale matemática, enseñale a escribir, a leer. Exacto. Me parece que. Pero ojo, pero creo que es por una cuestión hasta generacional, porque yo recuerdo que, y es más, a veces hay hasta algunos memes, como en los años 60, 70, 80, 90, cuando uno le faltaba respeto a la maestra, había problemas en casa. Sí, claro. Ahora es todo al revés, o sea, ojo con una maestra que se enfrente con una madre que la espera a la salida. La misma madre y el niño ahí viendo ese espectáculo. Sí. La mamá está educando.
¿Qué significa? Voy a resolver el problema porque ofendiste a mi hijo. Y le dijiste que no. Claro, porque en su casa, bueno, le decís nunca que no. Entonces, Claro, y eso pasa, que en casa pareciera que, o sea, según nuestras ideas del mundo, que no hay límites, pero realmente en la casa es donde deben haber límites. De hecho, la forma correcta es que en el hogar se forma el carácter y en el colegio se construye el conocimiento sobre el carácter, pero no son los maestros los que enseñan carácter, eso se aprende en casa. Primero porque lo enseñas y segundo porque lo modelas. Por eso es que viene desde casa. Entonces las grandes luchas que tienen los maestros con el carácter de los niños es porque los niños están reflejando el carácter de sus hogares. Que también, están claro, y lo otro es que tenés maestras muy bien centradas que tienen que hacer doble función porque obviamente no vienen los niños con ese carácter. Exactamente. Necesitan, además de educarlos en el conocimiento, también educarlos en cuestiones de respeto, de obedecer, y voy a decir, pero esas cosas, ¿dónde está el padre de esta criatura? Exactamente, y claro, después nos quejamos porque la maestra tiene 30 alumnos y ya va, no puede No, con tiene todos, 30 alumnos, no cobra bien, labura mucho más, claro, hay otro trasfondo, y creo que ahí el Estado claro, yo creo que ahí el Estado lo que tiene que hacer como Estado, no hablo del gobierno, sino como políticas de Estado, es justamente atacar a la familia, no dando más solamente presupuesto por presupuesto a la educación. Si tuviésemos gobernantes que entendieran que hay que tener, quizás ir a la raíz del asunto, porque está bien tener más presupuesto para la educación. Yo en mi época de estudiante luché y ocupé liceos para reclamar más presupuesto. Obviamente uno después siendo grande entiende que está bien ese reclamo, pero había que hacer otras cosas, no quedarme solamente en la lucha. Es que hay, o sea, ese es como... No sabemos cómo llegar a la raíz del problema porque cada una de las instituciones no está haciendo lo que debe. Ese es el detalle. Entonces, porque comencemos estas 3 instituciones que estamos nombrando. Bien. Familia, educación y Estado. Bíblicamente la responsabilidad de la educación, ¿de quién es? De los padres. ¿Ok? Y aún la educación académica era responsabilidad de los padres, porque realmente lo que un niño aprende en la etapa básica es algo que el papá sabe, porque ya el papá pasó por el colegio, y es algo que son nociones básicas que todos deberíamos saber para poder entrar a una universidad, donde ahí sí no todos van a saber, porque ya son materias especializadas. Otro nivel, y aparte es otro nivel. Pero digamos, el fundamento que el niño necesita para poder entrar a una universidad y desarrollar sus potenciales, lo puede aprender realmente en casa si el padre se forma para eso, ¿no? Bíblicamente la responsabilidad es de los padres. Ahora, siempre van a haber padres que no puedan asumir la responsabilidad completa y para eso existen los colegios. Pero en ese momento, cuando entra el colegio, es una responsabilidad delegada por el papá. Y hasta cierto punto, porque el papá entiende que igual la responsabilidad es de él y que a él le toca enseñar en carácter, formar el autogobierno. Y el educador lo que va a hacer es añadir entonces conocimiento, aquello que el padre no puede hacer. Y la responsabilidad del Estado es proveer seguridad. O sea, bíblicamente cuando en la Biblia cada vez que en la Biblia se habla acerca de las funciones de las autoridades civiles, siempre apuntan a 2 cosas: proteger la propiedad privada, castigar al malo y proteger al bueno. Es eso. O sea, el gobierno civil existe realmente para castigar al malo. Es decir, ¿qué es lo que debe proveer? Seguridad y una estructura donde familia pueda cumplir con su función y el colegio pueda cumplir con su función. Los colegios deberían estar formados por sociedades civiles que se organizan entre ellos porque, bueno, entienden que no pueden... que siempre habrán padres que no puedan asumir la responsabilidad de la educación de los hijos y para ellos la sociedad civil debe proveer espacios. Lo mejor que debe haber es que aún de la iglesia sean de donde partan estos colegios, ¿ok? Y que para aquellos padres que no puedan, no solamente cuenten con la capacidad de enseñar, sino que también tengan con estas necesidades de recursos para pagar los gastos de la educación de sus hijos. ¿Para qué es la iglesia? Precisamente para ayudar al necesitado, para ayudar al pobre, para darle una mano al que no tiene. Para eso es la iglesia. Entonces la iglesia provee estos espacios de educación
donde se apoya a los padres que no pueden educar, pero también al papá, que no solamente no puede educar, sino que económicamente también tampoco cuenta con los recursos. No solamente por el tiempo, porque lleva su tiempo, claro, sino también en lo económico. Shelly, ¿qué aspecto, y quizás lo que intentamos hacer desde estos micrófonos es quizás romper algunos paradigmas que están como establecidos y están enrayados, están metidos en nuestra idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos? Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Viene de generación en generación. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy normal esto de que la familia se encargue de la educación. Es muy normal. Ojo, hay universidades y hay colegios y escuelas, no digo que no. A lo que voy es que es como más tradicional. Exactamente, eso. ¿Pero por qué? Pero porque acá no, Estados Unidos se levantó claro, como una nación con principios cristianos. Cuando ellos comenzaron a levantarse como nación, no había colegios. Claro. Eran los padres los que enseñaban. Prácticamente uno dice, ¿no? Bueno, la Universidad de Harvard, la Universidad de esto, la Universidad... Y son todos universidades fundadas por pastores que también, además de tener, tienen su iglesia al lado. Es más, si uno ve, creo que Dios no está muerto 3, justamente el gran dilema es que, claro, la universidad se aleja de su origen cristiano. Exactamente. Porque, y hay tantas, Harvard, por ejemplo, que es donde están todas las mentes más brillantes quizás de Estados Unidos, se fundó, y vos ves las historias, y vos ves Universidad de San Francisco, California, y todos tienen un denominador común. De hecho, o sea, hay una gran incidencia del cristianismo en la fundación. Claro, y ve la diferencia que hay entre esa cristiandad y la que vivimos nosotros hoy, ¿ok? Donde vivimos una cristiandad en la que consideramos que todo debe ser religioso dentro de la iglesia, servir en la iglesia. Claro. No nos esforzamos por ir a la universidad, por prepararnos, por desarrollar, pero la cristiandad del pasado entendía el valor que para formar y discipular un país, todos los cristianos debían educar, o sea, formarse, ser los académicos, ser los pioneros en cada una de las áreas, en cada una de las ciencias. Harvard, el lema con el que se fundó, que hoy lo tienen, el monumento todavía está, pero lo tienen como rodeado de árboles donde nadie lo ve. Claro, no vaya a ser que juramos que... Dice que el fin de la educación y el fin de todo conocimiento es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Es decir, el fin de todo conocimiento es revelar al Hijo, porque todo existe en Él, por Él y para Él. Es decir, que todo lo que existe, el final, el objetivo de todo lo que existe es poder revelarme al Padre, porque el logos del Padre, como la esencia del Padre está en todas las cosas, la esencia de Jesús, porque todo fue hecho en Jesús. Y cuando Harvard se levanta, se funda, es con la intención de revelar, o sea, de hallar la excelencia máxima de todos los conocimientos, porque estaban buscando a Dios en esos conocimientos. Lo ves también en Daniel, cuando Daniel y sus amigos decidieron apartarse y no contaminarse con la comida del rey. Dice que cuando fueron evaluados, no fue solamente por un tema de que comían, no. Ellos habían sido educados con un pensamiento hebreo. La educación hebrea era muy distinta a la educación babilónica. Entonces, cuando ellos van a presentar todas las evaluaciones, dice que fueron hallados 10 veces mejores. ¿Por qué eran 10 veces mejores? Porque la ciencia solo nos va a decir para qué funcionan las cosas, ¿ok? O cómo funcionan las cosas. Pero el objetivo final de esas ciencias, ¿quién no las puede revelar? El objetivo final de, por ejemplo, un motor. Con la ciencia yo sé cómo funciona el motor, pero el objetivo máximo de la función de ese motor lo voy a hallar es en el origen, y el origen está en la esencia, que es Jesús. Entonces, Daniel y sus amigos tenían un pensamiento más holístico, sabían que lo espiritual no estaba separado de lo físico, sino que era una sola manera de pensar, y ellos veían todas las perspectivas, tanto lo espiritual como lo físico, de eso que estaban estudiando, mientras que Babilonia solamente veía el aspecto físico. Claro, no, y además que no tenían miedo de contaminarse, ¿no? Porque ellos sabían y dijeron, bueno, pero vos, y aparte jugándose la ropa, decir, yo te prometo que si vos no me das de comer esto y no esto que vos me estás dando, yo voy a ser el mejor. Y además, entonces, tuvieron que estudiar
ciencias y Exactamente. ciencias ocultas de Babilonia, ¿no? Y no, eso no les movió. Hubo un tiempo donde me acuerdo que muchas veces venían y te decían, no, hay que tener cuidado con ciertos pensadores, ¿no? Cuando yo iba al liceo y recién iba y estaba en secundaria, me tocó estudiar la vida en sexto de John Paul Sartre. Y bueno, hablando con unos líderes de ese tiempo míos de la iglesia, me decían, no, tenés que tener cuidado. Y me daban una, Sartre, es el que dijo esto. Y como es el otro que también que dice que Dios está muerto, que Dios está muerto. Y vos sabés que no le tuve un miedo a eso y le armé a la profesora, me acuerdo, le armé un ensayo, como se le llama, donde ella, obviamente ella atea, y bueno, pero yo le fui y me pasó algo que al no tenerle miedo o al saber que voy a estudiar algo y eso no va a mover mi fe porque está en la roca, al saber eso, ¿no? Cuando lo fui estudiando me atrapó tanto y me encantó que le pude ver las partes espirituales. Total. Le pude ver muchas cosas, estudié su historia. Sartre, sus padres, uno era judío, la otra era calvinista, entonces era lógico que muchas veces en esa familia no habría quizás un domingo en paz. Entonces te dabas cuentas, pero después él tenía algo de bueno, la filosofía existencialista. Bueno, le armé todo un ensayo donde la profesora me dijo, mira, la parte técnica yo te la tengo que catalogar en 12, me dice. Lo que no te puede creer es porque la parte que es de opinión, claro, también te tengo que avisar que te voy a poner tal nota porque yo estoy contrariamente en el lado opuesto, pero tu laburo está impecable. Entonces yo dije, wow, ¿cómo a veces que eso era como un cuco? Cuando uno de verdad, sin problemas, obviamente uno decía, señor, yo no quiero tampoco estudiar algo como para decir, bueno, me va a perder, pero tampoco lo que tenemos que perder el miedo es a la lectura, a la decir, hay gente que piensa de tal manera y quizás hay algo que ahí puede sacar algo espiritual. ¿Y por qué se piensa de esa manera? Para también tener hay algo también, la Biblia habla de dar razón de mi fe. Exactamente. ¿No? Que uno también, no hay como es, autores endemoniados, por decir de una manera. Ojo, te das cuenta que la verdad que para pensar esas cosas está complicado, pero también es fruto de su lejanía de Dios. Claro, y sabes que justamente en el campamento Veraca, cuando estaba enseñando Alex San Pedro, yo llegué, porque estábamos justamente en una entrevista con Nadia, y llegué 15 minutos finalizando la charla sobre arte, pero dijo algo súper clave. Él dijo, la cosmovisión bíblica es la única cosmovisión capaz de hallar en otras cosmovisiones destellos de la gloria de Dios. Porque las otras cosmovisiones que estudian el mundo que ha sido creado por Dios. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, lo van a estudiar desde su perspectiva, pero al fin y al cabo siguen estudiando aquello que fue creado por Dios y no pueden separar a la creación de su creador. Y además van a seguir estudiando y van a llegar a la conclusión. Claro. De que en el origen tuvo que haber un creador. Sí, y no hay otra. exactamente. Por más que Buda diga la reencarnación y lo otro y Confucio esto, sí. En algún momento de un estudio que si lo hacen genuino, por eso también yo entiendo que hay muchas personas que estudian la Biblia para contradecirla y terminan es allí. pero termina está la película esta, El caso de Cristo, el periodista que estaba buscando enjuiciar a Dios y termina siendo uno de los defensores. Sí, bueno, exactamente. C.S. Lewis, que hablando con Alex San Pedro me dijo que era fan, estaba empezando Cartas al Diablo, es un extracto, una lectura que está alucinante. Y uno a veces entiendo que esos conocimientos traen luz, más allá de pensar. C.S. Lewis en sus inicios era un acérrimo detractor del cristianismo. Sí, total. Y vos decís, ¿cómo esas mentes tan contrarias a Dios, bueno, y al final terminamos con un ejemplo de la Biblia? Uno puede ser como un loco como Saulo de Tarso, después termine siendo ya va el mismo Nabucodonosor. Bueno, sí, que elevó sus ojos al cielo y entendió quién era el Altísimo. Y
Ay, se me fue una idea. Ay, tenía Se que nos fue. Ahí viene, por ahí viene en cualquier momento. Pero No. bueno, sigamos. Bueno, Shelly, porque ya estamos por terminar, pero me gustaría que nos hagan... Ya. Ahí va. Bien. Volvió, llegó. Viste, llegó y se puso a la venta. Vamos. Que hay un científico que dice: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te retorna a él. Claro, Y es eso. creo que lo dijo... ahora se me fue a mí el nombre. El de la teoría de la relatividad, Einstein. Creo que es una No sé frase, si no sé si fue se la él. adjudican a él o algo, pero la verdad que es así, ¿no? Es increíble cómo un poquito de ciencia te hace quizás alejarte porque pensás que, bueno, esto no puede. Sin embargo, cuando uno se mete. Así que, bueno, tengan aquellos amigos, adolescentes que están estudiando filósofos, no les tengan miedo. No le tengan miedo. Estudien, vayan bien, obviamente, pregunten a personas que quizás saben, porque creo que es la raíz de Sí. eso. Porque y aparte toda para filosofía cambiar la también. tienes que estudiar también desde la cosmovisión correcta, o sea, siempre con la Biblia en la mano. Párate sobre la roca Ahí va. y busca en la Biblia respuestas a todas las interrogantes de la vida, y en la Biblia la vas a encontrar. Porque esos filósofos en algún momento quizás no tuvieron una Biblia como para... Porque hay algunos que quizás buscaron o hay una búsqueda de cómo entender el mundo. Y El no año tenían. pasado te lo comentaba acerca de los griegos, que ellos comenzaron en esta necesidad de querer buscar, querían mucho aprender, y construyeron muchos dioses y todo eso. Y hubo un monumento que ellos construyeron que se llamaba al Dios no conocido. Y cuando Pablo va a predicarles, él dice: veo que son muy religiosos y que tienen muchos dioses, pero noto que hay uno que es hacia el Dios no conocido. Dice: a ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo vengo a enseñarles. ¿Por qué encontraron al Dios conocido? Porque se pusieron a estudiar tanto y hallaron que había una esencia que se repetía en todas las cosas creadas. Y esa esencia era la de Dios. Excelente. Bueno, Shelly, les comento que todo esto y mucho más vamos a estar hablando. Tenemos 7 pilares de la 7 comunicación. principios para la transformación de naciones. El año pasado creo que llegamos a 3 y profundizamos en 3. Este 3. año vamos a seguir, y quizás sea tema para la siguiente columna. Me acuerdo del primero. Era la individualidad de Dios, Individualidad de Dios, autogobierno. autogobierno y carácter cristiano. Carácter cristiano. La 5, la 6 y la 7, para que la gente vaya, porque seguramente el miércoles que viene empezaremos con el cuarto. El cuarto es la conciencia como la propiedad más sagrada, y luego seguimos con la forma cristiana de gobierno, cómo plantar la semilla, y la última, unidad con unión. Que suena redundante, pero cuando lo estudiamos nos daremos cuenta que no es redundante. Excelente. Bueno, amigos, la verdad, muchísimas gracias, Shelly. Como siempre, Gracias es a ti. aprender muchísimo, construir desde el pensamiento, y más desde el pensamiento correcto, pensando justamente para comenzar a construir naciones reformadas de verdad desde la mirada de Dios. Nosotros nos reencontramos el día de mañana, Colocho. Muchas gracias. Chau, chau.